Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz una ofrenda te haré, y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz una ofrenda te haré, y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Huellas de Identidad, nuevamente reiniciando la programación que veníamos programando hace un año atrás, que por la causa que se conocen no la pudimos continuar. Hoy queremos volver a caminar volver a marcar huellas que nos identifican como huellas de identidad, para hablar sobre temáticas del hombre, del hacer del hombre, de sus instituciones y de todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestro pueblo sanjavierino. Un pueblo rico de cultura que por ahí está un poco tapada, y lo que queremos nosotros es redescubrir todo aquello que todavía no se ha descubierto. Y la temática de hoy, que me parece que es importante, es incursionar en la temática barrial, la historia, no sé si una historia, una pincelada de nuestros barrios. San Javier está dividida por barrios que viene por la administración municipal. Entonces, cada sector, de cada tierra, cada territorio de nuestro pueblo tiene una identificación con un nombre. Queremos incursionar en esos nombres, en esas calles, en esos edificios, en esa gente, en general, de todo lo que está imbuido en toda esta temática barrial. ¿Quién hoy no defiende su barrio? ¿Quién no está orgulloso de estar en su barrio? Entonces, sobre eso queremos hablar. Y para esto he invitado a una amiga, una egresada laboral, Estela Mendoza. Bienvenida. Gracias. Gracias por venir. Yo sé que con vos vamos a charlar un buen rato, porque te gusta la temática y porque en esto, andar en todo lo social, a vos te encanta. Entonces, queríamos meternos un poco en la temática vecinal. Nosotros, siendo a los años 50, más o menos, uno que está incursionando y averiguado, había 4 barrios céntricos y uno periférico, entre comillas, periférico, que era La Flecha, y los 4 céntricos, que es Santa Teresita, San Roque, Sagrado Corazón y San José. Lo que yo me pregunto, ¿de dónde vendrán? Y más o menos uno se da cuenta por el apego a la religión católica del nombre, pero lo que uno no sabe en qué época fue colocado ese nombre de un barrio que tiene muy apego con nuestra religión católica. Si vos podés incursionar en algo que vos conocés, que por ahí yo lo desconozco, porque justamente queremos sacar a luz algunas cosas porque desde el momento, no sé qué sacerdote estaba en su momento, cuando empezó a ponerse el nombre
El sacerdote que comenzó a trabajar las capillas en los barrios fue el padre Lorenzón. En la época de él es donde él lleva la misión a los barrios y ahí es donde aparecen las diferentes capillas. Yo sostengo que los nombres de los barrios están tomados de ese apego que tenían, como decís vos, al santo que los iba a proteger o que ellos impulsaron el nombre. Nosotros vivíamos yo particularmente vivía en el barrio Sagrado Corazón, pero todos tenían su premisa, todos tenían su patrono, y bueno, y se hacían las fiestas tradicionales, pero yo creo que eso es lo que ha marcado el nombre de los barrios, a diferencia de los otros, porque ya suponte que aparece la flecha, el 11, sí, más adelante, que ya sí, hoy son los otros nombres que aparecen. Pero esos 4 barrios son, después Santa Rosa también es un barrio que aparece y muy protegido por el padre Lobato. El padre Lobato tenía una devoción especial por el barrio Santa Rosa y por su gente. Y sabemos que la gente, sobre todo la gente que tiene descendencia aborigen, es su santa. Es su santa. Ellos hacían una ceremonia muy importante ahí me contaba un aborigen, don Pedro, que realmente la fecha de Santa Rosa era muy venerada, lo mismo que San Juan y San Pedro, eran dos grandes fiestas que ellos hacían y que veneraban mucho. Estamos hablando de épocas bastante antiguas, ¿no? Si uno supiera, porque alguien tuvo que ser el que empezó para darle el nombre. Yo no sé si el sacerdote sería o los... Puede ser que fuera tomando con el correr del tiempo, quizás no se llamaban de esa manera en su comienzo, pero después como aparece esa institución ahí que es señera y que es importante en el barrio, ahí empieza a tomar forma por la cuestión de la gente misma. ¿En qué barrio estás? En el de la capilla, de San José, la capilla de San Roque. De la gente misma nació el nombre. Yo creo que la misma gente es la que va multiplicando y va quedando ahí. Y va quedando, que es lo que yo, por ejemplo, yo y muchos más determinamos y nos damos cuenta de la cuestión de la plaza que tenemos, que hoy le decimos el camping municipal Pedro Acandiotti. Sí. Esa es una plaza que tiene nombre, pero a raíz de ese hecho, y después se fue la oralidad y por el comentario que fue quedando ese nombre, pero esa plaza tiene un nombre específico que sería muy bueno que lo retomemos, porque es el nombre del fundador, el que hizo efectivizó la Fundación de San Javier, Francisco de Vera Mujica. Exactamente. Y por nombrar algunos de los lugares importantes de los barrios, hemos nombrado 4 o 5 barrios, y que La Flecha sería el primer barrio periférico, como decía entre comillas, pero La Flecha por el nombre debe ser de la forma que terminan las calles, que es el encuentro de 2 calles que terminan en una flecha. Deduzco de que vienen de ahí. Sí, podés deducir eso, podés deducir también de que era un asentamiento aborigen. El asentamiento aborigen. Vos no te olvides de que cuando fue la última rebelión Mocoví, ese era el lugar donde ellos estaban asentados. Uno va... Sí, por supuesto. Después vas coordinando y vas entrelazando datos, y bueno, podés entrar a suponer que puede haber sido eso, porque si no tenemos, no hay documentación. No. Esa es la cuestión. Y la gente que a lo mejor sabía, ya no está. Que nosotros hemos cometido un error imperdonable de no haber, o a lo mejor está, alguien lo tiene, pero sería bueno que lo dé a conocer, y que nos por lo menos que lo transmita, para que... Yo siempre digo bueno, fíjate, último, Aldo Miño, que sabía tanto también. Yo muchas cosas de las que sé es porque hablaba con él. No puedo hacer un programa con él, porque nunca él tenía un problema familiar y yo decía, Aldo, con lo que vos sabés de San Javier, lo que conocés. Pero fíjate, se nos fue también Basaga.
Don Basaga, Claro. que sabía tanto, y bueno, yo en ese momento no tenía confianza con él, era chica, no me animaba, y a lo mejor no tenía este interés y esta inquietud que tengo hoy. Exactamente. A lo mejor uno cuando es más joven no le da importancia o le parece que no sé, qué es lo que no. Yo hablando hoy justamente porque empecé también por radio de Goris, recordando al doctor Río. Él me propuso, y hablábamos de que va pasando el tiempo, la gente va muriendo, y es como si arriba quedó enterrado y nunca más en un secreto de tumba. Y yo creo que, pues yo por ahí me dice, ¿para qué haces estas cosas? Le digo, pues si no lo hace alguien, no queda grabado, no queda... Por lo menos sabe que en el canal queda grabado. Si alguno, por ahí, en algún tiempo, pues esto ya no estaríamos nosotros y pasa, y ves, alguien anduvo en esto, como lo que estamos nosotros hoy preguntándonos si no habrá nada escrito hace años, otros que pueden ser nuestros nietos van a preguntar sobre esto. Son testimonios. En algún momento sí. saldrán... Yo creo que es importante, porque me parece que yo no he escuchado que se hable así de los barrios, o bien lo desconozco, pero me parece que es lindo incursionar en esto de los barrios, porque yo digo que es un lugar donde uno se crió, donde pasó su infancia, donde tiene el vecino enfrente, donde tiene el negocio donde iba, si uno remontaba años atrás, los juegos que está haciendo revivir tantas cosas de los juegos de carnaval que se hacían en esa época, que nada que ver con lo que se hace ahora. Todo eso, y muchas personas grandes lo recordarán como otras actividades de las pistas de baile y tantas cosas que hay en San Javier y que hoy no existen, pero que existieron y fueron muy populares. Por eso yo creo que es importante indagar nosotros mismos, porque nosotros somos de ese pedacito de tierra que se llama barrio. Sí, pero vos sabés que medio como que se está perdiendo esa la cuestión también de la identificación, la identidad con el barrio. Porque ya los chicos hablan, ¿de dónde sos? De San Javier, ya no te dicen, soy del barrio. Y de última, yo soy del Fonavi o soy del Federal. Esas son las características, pero se han dejado de incursionar ese nombre del barrio específico. Nosotros que lo vivimos, y que lo gozamos y que lo disfrutamos y que lo jugamos, ya tiene otra trascendencia, tiene otra importancia. Nosotros nos identificamos con nuestro barrio. Pero administrativamente la ciudad está dividida, limitada por los distintos barrios. Y nosotros vemos que por ahí vamos a mostrar la imagen de donde están el plano de San Javier, de la cantidad de barrios que hay. Existían 5, pero después llegamos, hoy creo que son 16 barrios. Creo que el último era el que era Tierra de mi Casa, que ahora se llama Isla Malvina, que me parece muy bien. Perfecto. Porque no tenemos que terminar que un barrio sea federal, porque lo hicieron... No, tendría que tener un nombre que lo identifique. Claro, por supuesto. Igual que, bueno, Barrio Jardín está bien, porque es una muestra de lo que era el barrio, que era un jardín. Y así, yo creo que Fonavi es una empresa, en ese momento el proyecto, pero tendría que tener otro nombre, qué sé yo, un nombre que lo identifique, porque son barrios que tienen su importancia, todos tienen su importancia. Claro que sí. Y otra de las características de los barrios, que muy extensos algunos y otros tan chiquititos. Y yo digo que los barrios... Pero se van a ir poblando, Sí, al paso que vas a ver cómo van a ir creciendo. Algunos han quedado muy limitados. Por ejemplo, La Flecha no tiene para dónde ir, porque un barrio está ahí como arrinconado. Y la historia dice que lo arrinconaron los orígenes, y fíjate cómo pega la historia, ¿no? Y en distintos lugares de nuestra ciudad hay edificios antiguos, que una de las cosas que tenemos que luchar, y creo que una vez estuvimos hablando sobre eso, son los frentes de las casas,
que muchos lo han preservado, pero otros lo han tirado abajo. Y me parece que es una pena, que tendría que haber, y debe haber, creo que debe haber una ley o una ordenanza, por supuesto, local que diga que no se puede tirar abajo, claro, cambiarle tomarla el como un patrimonio arquitectónico de San Javier. Lo que pasa es que para que esas casas puedan ser resguardadas, se me ocurre a mí, el municipio tendría que tomar alguna actitud para con ellas, librarlo de algunos impuestos, sí. darle alguna protección, como para que ellos realmente se sientan que... o incluso darle la importancia, porque por ahí hay gente que está en un edificio que tiene más de 100 años y no dimensiona lo que es arquitectónicamente para San Javier, que es un patrimonio. Muchos edificios de más de 100 años acá. Pero muchísimo. claro, la mayoría. De los que han quedado, la mayoría. Hoy, la mayoría. Más de 120 años fácil. Pero hay que darle. Yo tenía un trabajo que lo habían hecho cuando la época del Paraná Medio, que habían hecho un relevamiento de todas las casas que había en esa época, y muchas ya han desaparecido, pero muchas quedan, y sería muy bueno que esas que quedan se conservaran. Pero habría que hacer un trabajo ahí, trabajar los concejales, a ver cómo pueden proteger ese patrimonio que tenemos en San Javier, darle alguna, no sé, no me animo a decir qué, pero algo tendrían que hacer. Hubo una iniciativa con el ubicarla, ponerle un cartel que diga, claro, qué sé yo, no sé, suponte, donde vivió el poeta, la jefatura de policía nomás también ya tiene sus años, la casa donde vivió Teófilo Madrejón, Antonio Leonard, ¿no? Esas casas tendrían que tener algo que las identifique, Claro, que se hable, no significa nada, porque para el vulgo directamente es algo que Pero está. ¿sabes lo que pasa? Que para nuestra juventud, suponte que pasar frente a la casa que diga, aquí vivió Teófilo Madrejón, Antonio Leonard. ¿Quién fue? Claro. Esa pregunta ya te significa a vos investigar, ya que alguien te conteste, y fue el poeta, el que propició tanto, que trabajó tanto por la ruta de la costa, para que San Javier salga de estar tan alejado de todo, que tenga comunicación. Y bueno, la otra casa, otro que diga que vivió Julio Miño, y así hay un montón de casas que también tendrían que tener, donde funcionó por primera vez el Banco Nación, que es allá en la esquina de Buñón, de Miño. Claro. Eso me lo contaba Aldo. Las casas donde tuvo la importancia la última rebelión Mocoví, que fueron cantones, bueno, el cantón que tiene nombre. Eso también es importante, porque habla de nuestra historia, y al chico le va a interesar leer eso, y va a la casa. Vos sabés que, mire, fíjate, ¿qué fue? ¿Qué pasó allí? Pero démosle señales, marquémosle algunos hitos para que ellos puedan prenderse e investigar, porque nosotros tenemos que ser los que propiciamos y los que damos a conocer nuestra historia. Si nosotros no la contamos, no la va a contar nadie. Yo recuerdo, y no me en qué año fue y en qué presidencia, cuando la escuela primaria empezaba del barrio. No sé si te acordás. Claro. Era tan lindo, porque el chico empezó a conocerse dónde vivía, y de ahí para adelante. En cambio después se cambió y empezamos de los pueblos griegos, de los primeros pueblos, y nunca llegamos a nuestro... Y no, porque aparecía como contenido allá al final, entonces no llegabas a darlo. Y después se daba, por ejemplo, la historia de tu localidad se daba a lo mejor en 3er grado, y después no se daba más, que era cuando vos tenés que empezar a dar a conocer nuestra identidad. Yo creo que, claro, hay tantas actividades en las escuelas, parece que no les queda tiempo, y no hablemos de estos tiempos porque son tiempos que nos ha tocado vivir que no se puede hacer, pero llegado el momento que se pueda, es hacer la búsqueda del tesoro, buscar lugares para investigar sobre distintos puntos, para que el chico investigue y sepa quién es, porque conociendo sabe quién, de dónde viene también.
porque generalmente hoy los jóvenes, por ahí muchos no les interesa porque están en otra, pero llegado el momento sí, y si alguien los apuntala, creo que se puede lograr y aprendemos a querer, porque nosotros tenemos que ser también guía de turismo, cada uno de los sanjaverinos, de la gente que viene, que es mucha. Porque quedaría mal que llegue alguien y nos pregunten por nuestro San Javier, cómo nació, cuál fue su cuna, y todo lo que pasó, sin mezquindad, hablando de todo lo que ha pasado. Yo creo que nosotros estamos valorando y estamos dándole importancia, y a la vez, es como en otros lugares vos hablas con gente y no ser guía y ellos te explican. Entonces, nosotros me parece que nos está faltando eso. Sí, y por ahí el contenido, cuando uno enseña algo o da a conocer un contenido, pero continuarlo, porque si no lo das a lo mejor por el 4 de julio, das una charla y se pasó. Al chico le interesa, cuando vos vas y le explicás, ellos te atienden y te preguntan y todo, pero claro, es un hecho aislado y no tendría que ser así, tendría que haber una continuidad, porque nosotros tenemos una historia absolutamente rica, y entonces tenemos que darla a conocer. Fíjate, siguiendo con la cuestión de los barrios, yo que vivía en el barrio ese, en ese barrio teníamos una fábrica importantísima y era conocida a nivel internacional como fuera la de monturas, y quién sabe eso, si eso desapareció. Sí, las monturas de Baucero. Sí. Y eran requeridas. Conocida a nivel internacional. Absolutamente. Sillas de montar. Las sillas de hechas montar. de material de la zona, Totalmente, con el cuero del animal de la zona. Con Sí. el ceibo que traían de la isla y los cueros que traían de los animales que faenaban, ¿no es cierto? Y eso desapareció. Desapareció Como absolutamente. también recordaba de la herrería y carpintería de don Tito Baucero, o sea, el abuelo del senador. Y enfrente sobre calle San Martín estaba el otro Baucero, que era herrero directamente, que se dedicaban a arreglar lo que eran las llantas de los carros, porque esos eran los medios de la movilidad que había en esa época. Claro. Muy pocos móviles que tenían ruedas de goma, entonces tenían su trabajo. Bueno, eso desapareció, pero existió en San Javier. Absolutamente. Y fíjate que yo te contaba los otros días de que mi barrio, por ejemplo, era el cruce de los gringos, los inmigrantes, de colonia francesa, por ejemplo, que venían los domingos a misa. Era el ruido de los carros de ellos y el chicote azuzando sus caballos y saludando, porque eran muy, muy saludadores y muy entradores, y venían a lo que para ellos era una obligación religiosa de venir a misa los domingos. Y era el cruce que hacían, venían de la francesa y pasaban por el barrio, por mi barrio, a la iglesia. Otra de las cosas que me llamó la atención, que eso me lo dijo don Gianastasio, que trabajó en la EPA, el padre de Pascual. No, de Virginia, el padre de Virginia. Ajá. De Virginia y de... Sí. Me decía, y yo recuerdo, la Boca del Tigre, que estaba ahí que estaba en la entrada de San Javier, allá. Porque antes no existía el pavimento, entonces la calle venía por la calle Cementerio. Y la primer parada era en ese lugar, que hoy es un negocio que tiene la señora Baroni, creo que se llama, que es un negocio ahí. Y esa casa vivía un señor Turraca, bandoneonista correntino, que hospedaba a la gente que viajaba y, por supuesto, paraba ahí. Y dice que recibió, dentro de todos esos músicos, y eso lo noté porque me lo dijo un vecino, Eduardo Mogeló y Millán Medina, uno de los que pararon ahí. ¿Y quién lo sabe? Turraca, un gran bandoneonista, y que vivió en ese lugar. Era una casa de ladrillo visto, era muy famosa, famosa también por sus encuentros, sus peleas. Me contaba Chula Lanche, que vivía enfrente, que él era chico, pero se acuerda de los años 60 más o menos, cómo era el movimiento en el lugar.
cómo llegaban y la gente y paraban en ese lugar. Eso pasó en San Javier y quedan esos rastros todavía de la casa, por supuesto transformada. Son otros de los lugares históricos de San Javier que la mayoría desconoce. Claro. Porque uno cree que la ruta siempre existió y el camino venía y terminaba ahí, después continuaba en la salida del pueblo, en esa época, cuando estaba el tren. Así que, y que otra de las cosas que no hemos olvidado también, que existió el tren acá en San Javier. Y es poco lo que está quedando en los barrios, que sería el barrio Santa Teresita, el que abarcaría la parte que era la terminal de trenes y el galpón del depósito de mercadería que se recogía justamente con los carros, las chatas que se llamaban en esa época, traían a sangre. Claro, los comerciantes iban ahí a retirar la mercadería que habían comprado en bolsas y después la traían y la... Bueno, y esa historia queda en testimonio porque está en ese edificio. A mí me gustaría que estén el día de mañana siendo un museo o algo, no para otra función que no es la historia de San Javier, o si no, por lo menos preservarlo para que sigan diciendo de San Javier hubo trenes. Fíjate vos que una vez haciendo un programa en Naré, nos encontramos con un jefe de trenes de estación ahí en Naré y me decía que nos contaba cómo lamentaba cuando se cerró el tramo de Naré a San Javier. Eso parece importante y acá se nos fue una de las maravillas que teníamos, que es el tren, que no había creciente que lo pare. Y bueno, y eso está en un barrio que yo no sé si se destaca como importante, pero fueron etapas de San Javier en plena evolución, donde todavía no había muchos móviles, pero ya empezaba a generarse una economía que nos llevó a que hoy San Javier sea lo que hoy somos. O sea, toda población llega por lo que somos, lo que fueron antes y lo que hemos llegado ahora. Por eso era rescatar aquel San Javier y el de hoy. O sea, hoy estamos acá en este San Javier donde, dirían, pululan los barrios. Otro barrio, que por ejemplo, que es el San Roque, que justamente donde está esta, que ya que pertenece a San Roque, me parece, si no me equivoco, si no es Sagrado Corazón, la verdad que no. Pero San Roque es otro de los barrios grandes también, famosos por las pistas de baile, que era el Amanecer, fue la 2G, Florida, un edificio donde había una cancha de... O sea, la de Gallego Redondo y después también. Claro, la pista San Javier, de Guillermo Gorosito. Todo eso fueron, la juventud de esa época recuerdan y añoran esas épocas de... Bueno, esos fueron pistas de baile populares donde se juntaba todo el pueblo, de las colonias, de los barrios, del centro. No había diferencias. Y bueno, eso se perdió, pero existió. Es parte de la historia de nuestros queridos barrios de nuestro San Javier. Y los personajes también que tenía cada barrio. Ni hablemos. Los personajes que tenían, cada barrio tenía lo suyo. Personajes y personalidades también. Sí, absolutamente. Por ejemplo, en las instituciones sabemos que en tal escuela estudió tal personalidad, en otra igual, porque inclusive las escuelas se sienten orgullosos de que de ese lugar fue... fue alumno de tal persona. Sí, entonces, cierto. También la pertenencia. En la escuela chica nos hablan de Carlos Monzón, por ejemplo, que fue campeón internacional, campeón mundial. Por ahí se desvaloriza porque lo que pasó después, pero yo siempre quiero separar la parte deportiva de la parte después privada. Pero a Monzón lo utilizamos y nos identificaron con San Javier. Sí, claro. Así que, y así,
el poeta Julio Miño y tantos otros que habrán pasado en sus aulas de la Escuela de San Javier y la Escuela Técnica, por ejemplo. La historia que tiene esa escuela, si se podría hablar, hacer un solo programa de eso, de todo lo que pasó de ahí con el reclamo de nuestros aborígenes cuando se hace el alzamiento. Y claro, que ahí estaba, en ese momento estaba la jefatura de policía en ese lugar. claro, Pero bueno, y nosotros, por ejemplo, dentro del museo y los que estamos así con la cuestión de la historia, destacamos y hacemos eco de que la escuela Florian Pauque, si bien es cierto, tiene unos ciertos años donde realmente está configurada oficialmente, pero se remonta a los inicios de San Javier. No te olvides que Pauque lo primero que hace es formar una escuela de artes y oficios, que nosotros consideramos que ha sido el comienzo de esas características educativas acá en San Javier. O sea que nosotros consideramos que es un orgullo que nosotros en San Javier podamos tener una escuela pionera en la provincia, si no fue la primera escuela de la provincia de artes y oficios donde se le daba un aprestamiento especial y una calidad de oficio a nuestra gente, ¿no? A nuestros jóvenes. Y hoy vigente los oficios. Absolutamente. Ese es otro tema también. También podemos contar sobre que ya lo hemos hecho, pero nombramos el hotel en ese momento internacional. Y en el Hotel Internacional, que uno tendría que realmente ponerse a investigar, realmente que han venido personalidades. Yo no me animo a decir ahora, tengo algunos pero no me animo a decirlo porque no tengo la seguridad de que, como para darlo a conocer, pero realmente ahí al Hotel Internacional han venido personalidades que andaban en campaña, incluso políticos que andaban en campaña, sí. En el lugar donde se reunían y después las casas de familia, esa casa por ejemplo de Vital Ocampo, que era un lugar también de encuentro sociable, el centro social también, viste que es un edificio que surge después de la rebelión Mocoví, que surge como para que los vecinos puedan encontrarse y ver cómo pueden reaccionar ante una amenaza como fue en ese momento. Siempre el porqué de eso sería importante también, pero ¿quién te lo cuenta? Tampoco debe haber nada escrito en... No, a lo mejor puede haber libros de acta. Algunos libros de acta puede ser que aparezcan, pero es mucho lo que hay que... Sí. Es mucho, realmente tenemos una historia tan rica que fíjate, nos ponemos a a y vos decís, ¿cómo no lo tengo escrito? ¿Por qué no está escrito? Estamos tocando poquitas cosas y sin embargo es tanto el panorama que se abre que no sabe para dónde ir, pero siempre hincando en los barrios y dándole importancia a cada uno. Por ejemplo, el barrio Santa Rosa, que tiene su importancia porque es una cuna de aborígenes que fueron nacidos en la fundación de San Javier. Claro, lo que pasa es que ese territorio fue tierras dadas en esa época el gobernador Nicasio Oroño para mantenerlos allí a los mocovíes. Pero bueno, después se fue dando de que fueron vendiendo, que se fueron... Sí, es toda una historia. Sí, a posteriori. No es pero ese era un lugar donde el gobernador había determinado que sea un lugar de concentración. Mejor dicho, ese lugar era donde se le dio la tierra a los aborígenes para que hicieran su casa. Lo que pasa es que vos viste que ellos tienen una particularidad, todo es de todo, no tenían límites, no tenían no existía para ellos el hecho de que es mi pedacito y acá me tengo que quedar y acá tengo que vivir. Eso era libertad para libertad para todo. Entonces, bueno, pero es un tiempo que se vivió y que merece ser nombrado. Y después tenemos el barrio Pizarro.
Barrio Pizarro lleva su nombre por era Pizarro el dueño de esas tierras. Modestino Pizarro. Bueno, una vez acá le hicimos un reportaje a un Pizarro, creo que hermano que vivía hace no hace mucho, que fue el primer torero argentino. Ajá, español, España. Sí, y nos contó la historia de lo que él vivió en España y era torero. Gastón. Sí, y nos contaba de las personalidades que recibía de acá a Argentina cuando viajaba en España. De ese barrio, estamos hablando de Pizarro. Después tenemos Barrio El 11, que fue un barrio que fueron naciendo, que son periféricos también, que fueron naciendo. ¿Por qué el Barrio El 11? A mí me contaron una historia, pero por ahí Sí. no es esa. Pero bueno, dice que viene de un levantamiento del regimiento del 11, entonces como la policía en ese momento, había gente aborigen que se alzaba contra la agresión, por supuesto, del hombre blanco, habrá sido. Y entonces siempre había lío, entonces le pusieron el 11. Eso me contaron. Puede ser cierto. Y fíjate que esos son barrios que surgen fuera de la cuestión religiosa. Ya no tienen ahí, ya no está la capilla que los concentra, sino surgen por otra situación, ¿no? Por otra situación. Y Barrio Pizarro también, fíjate que no hay, tampoco tienen su capilla. No. Ahora, San Antonio, por ejemplo, sí lo tiene. Ya tiene, sí. Y San Antonio fue un barrio que era dueño Don Gómez, el dueño primero creo, que después fue loteando. Es un barrio que se fue formando a medida que iba llegando la gente, por eso no está bien delineado, pero es un barrio grande. Sí, claro, y después que está marcado con el baletón, viste, que yo no sé si existe todavía, calculo que sí, entonces ya marca el límite, de San Antonio. San Antonio es un barrio bastante de años. Cuando se levanta el ferrocarril, nace el barrio El Triángulo. ¿Por qué? Porque las vías que usaban los trenes y todo lo que sea la maquinaria de ferrocarril, hacían la maniobra con los aparatos de cambio de vía y forman un triángulo que iban hasta apuntaban para el Tiro Federal, después volvían hasta el Molino Paduán y de ahí tomaban de frente para salir otra vez, porque como no continuaba. Y después se fue poblando por distintos motivos, la gente fue a falta de lugar para vivir, bueno, es lo que hoy es el barrio El Triángulo. Sí, pero creo que es el que está, no está bien diagramado. No, porque falta. Justamente es más o menos como lo que pasó en San Antonio, ¿no? Me parece que no hubo, como eran terrenos de la nación, claro, entonces es una pena porque viven, no culpa de ellos, sino porque cada uno hizo de acuerdo a su... Sí, usó un pedacito. Claro, y entonces no son dueños, primero de decir, este es mi lugar, no viven bien, no están bien diagramados. Claro, ese es el problema en San Javier, que tiene esos cortes, esa falta de diagramación, porque fíjate que Santa Rosa era así. Y con estos cambios que se hicieron hace poco, ahora se organizó bastante, o sea que se puede hacer, pero son distintas las situaciones. Me parece que allá ya los terrenos, no sé cómo se dan, si es la misma situación, la verdad que lo desconozco, pero me parece que es un barrio que tendría que estar mejor organizado, si hablamos de comunidad organizada. Claro. Sí, el que está aparentemente aparece bien por lo que uno ve es el barrio allá ahora San Francisco también. Ese ya está diagramada las manzanas, sí. Entonces... son barrios más nuevos. Totalmente. Lo mismo que el de Central al fondo, también son barrios... El barrio Central te puedo decirte yo porque justamente decía porque era primeros pobladores, porque cuando existía el ferrocarril de la calle de hoy, Aletín, para el norte, estaba el cruce central en sus inicios, estaba el desagüe viejo, claro, la casa de don Carlos Buñón, la balanza que era de la cooperativa, que se loteó
Y justamente ese loteo nace el barrio central, allá en los años 60, 58, 59. Y bueno, y ahí fue un barrio chiquitito, que es una manzana y algo, una hectárea y algo. Después viene la ampliación hacia el norte, que hoy le llaman Central Norte, pero el barrio central es uno solo. Y ese es un barrio bastante viejo, estamos hablando de un barrio de 60 años ya. No es un barrio... Y ese sí toma el nombre del ferrocarril, porque la línea era, la línea de ferrocarril era Central Norte. Se llamaba Central Norte. Y puede ser por ahí. Entonces se calcula que también el nombre mismo de Central corresponde a la línea férrea que venía acá. ¿Cómo se tejen todas las historias? Porque hoy hablábamos de la plaza de Mujica, que está en la costa, mal llamado Boulevard. Y ahí nació el Club Central. Claro, claro. ¿Cómo se va conectando todo, no? Al lado del río. Lo que pasa es que las distancias eran bastante lejos de esa época. Bastante lejos, entonces vos tenés que ir a Central, uy, qué lejos queda, claro. Calles de tierra, claro. No había cunetas, así que era toda una cuestión. Y si llovía, si llovía, ni hablar. Así que todo era el cementerio. Llegar al también cementerio era terrible, sí. Y hoy lo tenés ahí. Sí, caminando llegan toda la gente. ¿Cómo se achica cuando crecen las distancias? Las distancias, sí. Por eso uno se pone a indagar en cada una de las cosas que tenemos y no nos damos cuenta de las cosas. Porque el tiempo pasa muy rápido, es increíble. Fíjate nomás en los juegos nuestros, cuando éramos chicos, en los barrios. No han pasado tantos años, 50, 60 años, y hoy eso no existe, los chicos ni saben de lo que le estamos hablando cuando le decimos jugar, bueno, ahora la canica, que no es bolilla, como decíamos nosotros, claro. El bombardeo que hacíamos con las frutitas una frutita de un árbol que ni me acuerdo cómo se llama, el gustro y las cañitas del tártago, y que jugábamos a las guerras, y eso los chicos no tienen ni idea. No. Le hablas del pisingallo, no sabe lo que es un pisingallo, cuando vos salías a juntar los alambrados, el pisingallo. Pero no son maestros en los celulares. Ni hablar, bueno, te digo, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Vos sos maestros, nos enseñan a nosotros, los chicos. ¿Cómo ha cambiado la forma de vida? Es increíble, 50, 60 años y es terrible el cambio. Claro, porque no hay, el chico, su niñez la pasa al lado de un celular, vos encontrás, y personas grandes también, están dialogando y están todos con celulares. Presos de la palabra. Claro, y uno habla y a veces dice, mira que estoy haciendo lo mismo ya. Y antes nos tenían que casi castigar para hacernos entrar a las casas cuando vos querías seguir jugando al aire libre. A la hora del baño, decía, a la tardecita, que era el mejor horario para jugar. Fíjate, estamos hablando de una historia que hemos vivido, que gracias a Dios la podemos contar, pero hoy San Javier es el San Javier que tenemos, con tecnología, estamos saliendo por un medio televisivo que de esa época ni nos imaginábamos, porque no había televisión. Y después cuando llegaron había muy pocos, y para ver, te imaginaste que tenés esas semejantes torres que tenías que moverlas para ver. Y un solo canal. Sí, ni hablar. Y realmente eso que te dice, donde había una casa que tenía el televisor, en todo el barrio, los muchachitos sentados en el suelo, mirando los programas de la tarde. Y si va más atrás, era escuchar la radio. Porque los no teleteatros. Claro, porque no cualquiera tenía radio tampoco. No, para nada. Existían los barrios, las radios batería, con semejantes focos para lámparas. Y hoy, en un celular, tenés una computadora. Eso... Y no imaginamos eso, que los que vivimos una época, hoy... ¿Cómo puede ser? No, fíjate que hoy en todo momento te escuchás, en cualquier momento del día,
te fijás en el aparato y el estado del tiempo, la creciente. Y yo me acuerdo que en la época que yo era chica, mi papá a determinada hora había que poner la radio porque tenía que escuchar cómo era el comportamiento del río allá en Iguazú, corriente, Radio cuánto Concordia medía, si creció o no creció. Y había una sola persona que anunciaba el tiempo. Yo no me acuerdo cómo era, pero era para escuchar, siempre se lo escuchaba a ese hombre. Claro, claro. Él se lo escuchaba a él porque no había otra cosa. Seguimos hablando de los Hemos barrios. vivido épocas muy diferentes a lo que es hoy, pero bueno, siempre hermosa como corresponde. Seguimos con otros barrios. Barrio Jardín. También un barrio que estaba despoblado, toda la zona de Teófilo Madrejón para allá. No había nada. No. Y nace el barrio Jardín. Después viene el barrio japonés, que después es absorbido por el barrio Jardín porque no se cumplió es decir, no eran las casas en la forma que había que hacer las casas y todas esas cosas para que identifique un barrio japonés. Que hubiese sido lindo pero no era para nuestra zona. Sí, no. Y luego viene el barrio Federal también, que es un barrio muy importante, que hacía falta en San Javier, que un barrio que hoy está llegando ya a cercanía de lo que es nuestro cementerio. Y sí, Y ya no queda más para que el lugar, va quedando muy poco lugar ya. Sí, queda Sí, terrenos ahí que me parece que en cualquier momento van a ser otras cosas, pero un lugar hermoso. Ese lugar es un lugar espectacular y es parte de nuestro San Javier. Y el barrio Carlos Monzón, que se hizo también tendrá 30 años más o menos. Sí, ese no es muy... Y un barrio chiquito también. Sí. Que surge a raíz de la casa donde él vivía y además surge ese nombre. Yo creo que debe ser uno de los más nuevos, la nominación de ese barrio. Barrio Carlos Monzón. Uh-huh. Sí, porque antes estaba dentro del barrio La Flecha, todo ese pedazo. Era Flecha todo. Claro, y después se hace esa separación, que la verdad que no sé qué espacio cubre uno y qué espacio cubre el otro. Pero calculo que debe estar sobre la calle Alvear, ahí en cercanías de donde está él, de donde tiene la casa él, porque después si no se pega mucho al barrio Federal, que terminaría ya en la plaza... Claro, Plaza Belgrano. Y ahí está enfrente, pero sí. Se hace pero de cualquier manera son parte del barrio, de nuestro barrio. ¿Pero el barrio Carlos Monzón está determinado dentro del municipio como barrio? ¿O? Yo pregunté y me dijeron que sí. Inclusive había un planito donde decía, pero no puedo decir, una vez se lo pusieron para identificarlo. No, yo no garantizo lo que digo porque no me consta, no estoy en la parte de gobierno, así que no lo sé. Me hubiese gustado entrevistar a alguien que sepa, pero viste que ahora los chicos son nuevos, los que están en la parte de obras públicas por ahí desconocen. Tendría que ser personas que estuvieron hace unos años que trabajaron en eso. Claro. Pero la verdad que no. De cualquier manera son barrios que están identificados como tal. La Flecha, Carlos Monzón, Barrio Jardín Federal, que son los parte que sur. Corresponden a todo ese espacio. Uh-huh. Y nos está quedando, esos son los barrios que creo que son como 16 barrios. La verdad que no sé la cantidad precisa, pero sí, se van formando, porque allá desde Central para el fondo también está el barrio, aparte del barrio San Francisco Javier, que realmente está muy populoso y con mucha fuerza para seguir creciendo, que también ahí lo marcaba el límite el Tiro Federal. Sí, y ahí termina. ¿Sí?
Excepto la parte costera que haya todavía, Sí, la parte de la ribera. es el barrio de la costa, identificado como barrio de la costa, porque la familia Mendoza, que eran el Tape, que le decíamos patriarca de allá del Paso, porque yo hablo del Paso, ¿y por qué decimos el Paso? Y mucha gente no sabe por qué el Paso. Había dos lugares de paso, porque la gente que venía de la isla había que buscarla en la canoa justamente de este lado. Entonces había un pasero, y ese era el paso. Y después está el otro paso que existió al norte de San Javier, donde también había otro paso de la gente que venía de ese lado. Y por eso el paso. Y hoy dicen la Caballería del Paso, justamente porque toman ese nombre del Paso. Claro, no, sí, yo me y acuerdo. ese pasero se encargaba de cobrar, por supuesto, era como, era como un remis que te buscaba. Y también pasaba de animales que venían de la isla. Ese puede ser el Paso. Yo recuerdo siendo chico como la cantidad de cómo se manejaba. Hoy ya no existe más ese paso. No sé por dónde se mueve los animales y todas esas cosas, la verdad que desconozco. Pero en esos lugares para pasar Sí, vos pasaba el hombre con el recado en la canoa grande, y el caballo iba. Sí. No, después animales, el que iba adelante, el guía, iba a caballo nadando y los animales lo seguían. Era todo un espectáculo que se ha perdido. Es de nuestro San Javier también eso. Y típico de la zona. Sí. De nuestra zona costera, ¿no? Porque la zona de islas es muy. O sea, nosotros somos San Javier porque tenemos nuestras islas, tenemos nuestros ríos, nuestros arroyos. Si no, estaríamos como otros pueblos que no tienen esa riqueza que tenemos nosotros. La gente viene porque San Javier, que los barrios están ubicados en lugares estratégicos de arroyo para lo que mires. Vos te parás en la zona de lo que hoy llamaban Boulevard, pero de la calle, de la bajada de lancha, y un espectáculo, ver lago, arroyo por todos lados. No, sí. Y ahora que está crecido, que se vuelven a formar, porque en la época de secas, pero ahora están nuevamente buscando sus cauces. Muy, una riqueza que invalorable. Por supuesto. Así que yo quería en general incursionar en esto y te agradezco porque yo sé que vos tenés mucho para aportar, pero que el tiempo tampoco no... No, por supuesto. No era porque para eso tenés que hacer un programa de cada una de las cosas que vimos. Cada uno de los edificios, cada uno de personas que nombramos merecen todo un programa y más, que sería muy lindo hacerlo. Y una de las cosas que nos estaba olvidando es que hubo sanatorios en San Javier, 2 de los que me comentaron, y hoy no podemos tener un sanatorio. Claro, el del doctor Bielsa. Claro. Y después anterior a eso, había donde hoy sería la tienda Itatí. Claro. Ahí había uno. Me parece que era el del doctor Blanche. El doctor Blanche. El papá de Rocco. Sí. Eso me comentaron, no estoy seguro. Pero que existió el sanatorio. Cosa que hoy yo rescaté hablando con el doctor Lucas sobre la historia de su padre. Y nos contó cómo cómo se trabajaba en ese tiempo. Y todavía están las instalaciones de ese tiempo. Mis hijos, los 2 mayores, nacieron allí, en lo del doctor Bielsa. Después ya vinieron directamente al hospital porque ya no había más, ya no existía más. Hemos perdido todo eso. Totalmente. Hemos perdido. En la cuestión de salud hemos quedado solitos con el hospital. Y otra de las cosas que también que me llamó siempre la atención era de la farmacia El Cóndor. Me acuerdo de Piedrabuena, Don Pasi, que el boticario que hacían ahí los remedios, tenían todos los tubos,
Las botellitas, sí. las botellitas de diferentes... Y eso, qué lástima. Con el corchito de... Sí, qué lástima, eso tiene que ver. Yo no sé qué se habrá hecho con todo ese material tan hermosísimo, con tanto valor histórico. Hoy sería para tener un museo del pueblo. Eso, los armarios que tenía, ¿te acuerdas? Sí. La cabeza del geñol que estaba ahí Sí, presente. sí. Pero todos esos... Y el dueño era un farmacéutico. Cámara. El doctor Cámara. Una persona... que vivía donde está la casa que era de Bordón. Claro, porque él era casado con una señora greca, si no me confundo, sí. Hermana de Alcides Greca. Y ese hombre era de Buenos Aires, Cámara, Juan José Cámara. Y vino acá, él tenía una dificultad para hablar porque sí, me decía que sí. Era medio gangoso, pero sí. era porque había tenido un problema de dental, sí. Y bueno, lo habían operado, pero una persona que hizo muchísimo por San Javier, político, incluso que estuvo para ser gobernador de Santa Fe, que lo hubiese ganado, pero dice que él no se animó porque justamente por la dificultad que él tenía para hablar, y ese tenía un gobernador sentía que no, pero bueno, fue perseguido, huyó a las islas en las épocas políticas, ¿viste? Las cuestiones políticas, pero una persona que realmente atendía a donde sea, como sea, no había problema de dinero con él, a la madrugada, si tenía que atender por alguna razón en su farmacia, él los atendía. Debe ser la única farmacia que había en esa época. Seguramente, una persona muy servicial. Tenemos nosotros acá personas que han trabajado y han hecho mucho por San Javier, de la Colina, el doctor de la Colina, el trabajo que él hizo en el hospital, Santiago Cabral, personas que realmente hicieron tanto por San Javier, y supongo que también cada uno habrá trabajado en su barrio para tratar de mejorarlo y cuidarlo, porque vos pensás que en esa época tampoco estaban los cortadores de césped, ni mucho menos, tenías que andar a pala y con la mano limpiando, plantando tus árboles, podando, que era una hermosura cuando se hacían las épocas de poda, que sacaban todo a las calles y que los niños podíamos jugar ahí subiéndonos a esa. Era toda una novedad, pero muchísimo era lo que hacía el frentista, el de cada barrio. No estaba esperando que venga el municipio y le junte la basura, o le corte los árboles, o le corte el pasto. Cada frentista era el que tenía que ocuparse absolutamente de todo eso. Lo hacía con placer porque estaba mejorando su entorno, su barrio, y de las limpiar las cunetas, viste que no había cunetas, así que para que no, si se llegaba a llover, no se inundara todo. Y no debo olvidar los personajes, esos bellos pintorescos personajes, de Moyenga, Dominguito, Pequeño, nuestra querida China Luisa, que tendría que tener alguna calle, alguna referencia, alguna ¿no? referencia, porque yo la veo en la vitrina siempre ahí de la tienda de Itatí sentada, la tengo en la imagen. Yo le tenía terror a José María. A José María. Ay, para colmo era terrible, porque en este barrio no andaba por allá, más que nada en el barrio de Santa Teresita era donde él andaba. Ay, yo tenía terror de ir a la casa de mis abuelos que vivían allá, porque me lo iba a encontrar a José María, pues te aparecía en una esquina y cuando te descuidaste ya lo tenías. Se tejió una historia muy... Sí. No sé si era cierto, pero la verdad que todos, yo me acuerdo que teníamos, no sé si miedo, pero respeto. No sé si porque yo no me enteré que nunca hizo nada, que nadie... Pero era una qué sé yo, caminaba tan rápido, y bueno, y era familiar de Antonino Alzogaray. Yo no sé si era hijo o nieto de Antonino. Esa historia me contaba de Antonino Alzogaray. Claro. Eso me contaba Aldominio me contaba eso. Pero no sé si hijo o nieto de Antonino. Sí. Antonino Alzogaray, otro personaje. Claro, hablando de personaje, pero por supuesto ya hemos hablado mucho de las personalidades.
como Greca, como Julio Miño y todos los que han venido después, que hicieron toda una huella. Sí, que nos identificaron en San Javier. totalmente. Pero no y fueron en los barrios, ellos fueron referentes también, referentes muy reconocidos y muy respetados en cada barrio donde ellos vivían. Dominguete era una persona tan, pero fue tan representativo ante, vos hablas del norte, hablando con gente del norte de él y de Huigueyer, me decía que ellos lo conocía Dominguito a caballo, se iba para el norte, y yo eso no lo sabía. No. Lo conocía casi, la ida a misa, el caminar por las calles, y fue tan humilde, tan, qué sé yo, visto tan en desgracia el pobre. Tan desprotegido, lo ve uno hoy. ¿Sí? Y sin embargo, fíjate vos cómo él, hasta hoy nos recordamos, y quizá otros que han tenido en esos momentos mucho más importancia, por sus cargos, su clase social, no se lo recuerda, y a ellos sí se lo recuerda. Pequeño, por ejemplo. Jacinto. Jacinto, todas las anécdotas de Jacinto. Bueno, todo eso es de nuestros San Javier y de nuestros barrios. Claro, de los barrios, esos son los referentes de los barrios, ¿viste? Sí. Que salían de allí. Ahí me contaba el padre Lobato, por ejemplo, mira, si me voy a acordar, te lo dije los otros días, que lo acompañaba en las procesiones, que andaba siempre con él en las procesiones, y era de allá del barrio Santa Rosa, no me voy a acordar ahora el nombre. Y bueno, y lo tenía como referente del barrio, y él sabía que organizaba algo, él estaba. Sí. Y sobre todo en los barrios muy ese apego a San Francisco que tuvieron siempre. Cuando se hacían la fiesta que nos identifica en muchos lugares de la parte acuática que nos trae el santo, había 4 o 5 personas que siempre estaban ahí para que no le importaba mojarse, pero mojarse, llevándolo al santo, y ellos no permitían que otro... No, claro. Sí, un sentido de pertenencia terrible. Sí. Y después tenemos otros que han actuado quizá en películas. Cañita, por ejemplo. Cañita. Y bueno, y otros que ya han fallecido, que fueron actores. Sí, actuaron. Yo los he visto. En la parte que hizo el periodista. Jorge Álvarez. Claro. De Florian Pauque. De Pauque. Bueno, Estela, hemos incursionado y creo que sea el comienzo de una apertura para rescatar a San Javier. Hay tanto. Pero bueno, los barrios, sería el comienzo de los barrios, pero bueno, por ahí a lo mejor tomar barrios en forma particular que puedan venir a contar. Mirá, yo me acuerdo del barrio mío, por ejemplo, que la verdulería más importante que existía en San Javier era de los Quagliaro, de los viejitos Doña Clara. padres de Clarita y del papá de Cachi, y ellos tenían ahí en el sobrecalle Alvear una verdulería que todo el mundo compraba en la verdulería de Quagliaro, era la más importante. Pero claro, ¿qué se compraba? Cebolla, papas, batata, porque la verdura que se comía y la fruta que se comía... Campo. Claro, y después que en cada casa, eso también tenemos que decir, que los barrios tenían, las casas tenían bastante patios, y entonces ahí tenías quinta, y tenías, en invierno comías naranja, mandarina, lima, pero porque... era la fruta de la estación. Sí. Y realmente qué importante que es que uno comía esa fruta en el momento que nuestro organismo la necesitaba. Exacto. Hoy comemos naranja todo el año y no es así. Nosotros necesitamos los cítricos en el invierno, justamente. No es casual de que tengamos tomate en una época, uvas en otro, y los cítricos en el invierno, que es cuando nuestro organismo lo necesita. Yo suelo visitarlo, ¿no? A Juan Carlos Bavera, que fue el dueño de la fábrica de mosaicos. Claro. ¿Y cuántas casas habrá? Y una vez hicimos un programa sobre eso, y él quería donar todo eso, pero en un lugar donde se haga un museo.
¿Y quién sabe eso de la fábrica? Y él nos contó la historia de una fábrica de mosaico, donde muchísima gente trabajó, fue trabajando, pasando, y hablando me dice, ahora hay que llevar no sé qué para buscar la carne. Dice, antes llevábamos los ganchos, y era cierto. Voy a la carnicería con un gancho y llevar la carne. Pero fíjate, nomás, ¿te acuerdas de donde hoy está el agua potable? La fábrica de hielo que había, claro. Que llegado el momento de Navidad, yo me acuerdo que teníamos que hacer cola para que te vendan cuarta barra o media barra. Y con la alpillera para sostenerla. Porque si no, no la podía... Yo creo que va a ser muy importante cuando, no sé cuándo, pero bueno, en algún momento va a ser el centro cultural que se va a hacer allí, donde se piensa que va a haber un museo de la localidad, a diferencia del museo parroquial que tenemos cada nosotros. Uno tiene su claro, ahí sería, impronta. yo creo que ahí va a ir todo eso que nosotros, a lo mejor esas máquinas, a lo mejor algo más que pueda llevarnos a retrotraernos a esa parte de esa vida que hubo en San Javier, y que fue tan importante, ¿no? Que fue tan importante. No te olvides de que en las casas, en los barrios, había luz eléctrica, pero no en todas las casas, así que tenías que andar con las velas, con los faroles. Hasta las 12 de la noche, después de que se apagaba la luz. Noche, pero también de las velas se fabricaban en las mismas casas, hasta los medicamentos, lo que te colocaban así para salir del paso, que la vela, la grasa de la vela, la grasa de gallina, la grasa de iguana. Sí, todo eso fue de una época. Los remedios naturales y los té de los diferentes yuyos que tenemos tantos en San Javier y que son tan importantes, así que Y que la base de los medicamentos. Los curanderos que había en San Javier, en cada barrio, sí, cada barrio tenía su curandero. Y seguimos teniéndolo todavía. Y seguimos teniéndolo, pero allá anda Doña Chola que te cura el empacho, ¿no? Aquella te cura el mal de ojo, la culebrilla te la saca el otro, y todo era así. Y cada barrio tenía también su referente. Su referente, claro, en cuanto a curarte, a sacarte del momento, ¿viste? Es lo que había en ese momento, cómo ha cambiado hoy, ¿no? Sí. Y ahí sí los tenés los referentes en los barrios. Sí. El curandero estaba. No, andate allá al barrio, que allá es bueno, aquel que... Y cómo se transmitía de boca en boca, que llegaba a lugares que... ¿Cómo se enteraron? Sí. De la transmisión oral, que es importante también. Sí, claro. Que es más importante a veces es la transmisión oral, escribirla. Y por ahí es la que más queda. Sí. En la referencia oral de la oralidad. Si no se transmite tampoco dura. O sea, tendría que de boca en boca, pero cuando son muchos los que escuchan, pues ahí hay... Lo que pasa es que en esa época justamente que era lo que funcionaba. Claro. Ahora lo lees en el celular, en el grabador, pero lo miras en la televisión, pero antes era necesario mantener una memoria auditiva importante. Estela, yo me animé a hacer este programa que yo creo que el que lo vea el programa va a revivir muchas cosas y va a acordarse, y eso es lo lindo, porque hoy tenemos como referencia a la capital federal. Vos prendés la televisión y conocés más las calles de Buenos Aires que las nuestras, conocés más los barrios de Buenos Aires que los nuestros, la problemática, y no es nuestra problemática esa. Totalmente. Y te enloqueces con las novedades que te dan allá, porque cuanto más así impactantes son, más te llama la atención. Pero fíjate que me parece que estamos muchísimo dejando de ver tantas cosas así. Sí, porque terminamos... Pero esto que vos decís, esto de tu programa, sirve porque un comentario te retrotrae la memoria. Y entonces, sí, ¿te acordás? Fíjate que acá vivía, acá esto, lo otro. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y nosotros hemos tocado en una hora superficialmente, que sería indagar y ver, escuchar a personas que también han tenido vivencias parecidas. La pena es que no pudo venir Norberto,
Está invitado Pero hay que traerlo otra vez, amigo Norberto. Él porque- dice, no, me dice que el próximo programa va a estar. Él tiene mucho interés en hablar, Pero porque él claro, pero es un él cartero. vivió. Nosotros, Claro. yo te puedo hablar a lo mejor de mi Él conoce barrio, todos los pero él barrios. lo conoce a todo como cartero que ha recorrido, que Sí. te puede contar cosas que por favor. No, pero ya cuando está un poco tomado de la voz y bueno, no te hagas problema total. Está Estela que me va a sacar el paso. No, pero Norberto es increíble todo lo que sabe, sí. porque él lo ha vivido. Además ¿viste? fue un compañero de programa conmigo, trabajó un tiempo, aportamos mucho, visitamos pueblos y él conoce mucho. Y así que dentro de su profesión le permitió indagar mucho Para más. colmo que era un cartero que no solamente iba y te tiraba hacía sociales. Evangelizaba. Claro, hacía sociales. Entonces, claro, él tiene... Claro, está la otra. Llegaba, él te golpeaba en su bicicleta. No es que te tiraba el... No, ya te contaba Bueno, un montón saludo de cosas. para Norberto. Pero sí, por favor, que es una persona que ya muy agradecido encantadora. igual. Encantadora, buena y... Sí, realmente, bueno, la señora sí. ni hablemos. Son un dúo especial. Pero los dos. por favor, un encanto de persona. Queridos televidentes, fue un placer haber conversado con Estela y bueno, que usted, por lo que está viendo, si se sintió parte, nos alegramos y si no, hemos querido humildemente aportar algo para nuestra ciudad de San Javier, riquísima en cultura, en vivencia, en todo lo que tenga que ver en lo social, donde el hombre es protagonista. Así que muchísimas gracias Estela, A vos. te agradezco. A vos. Volteando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier.